Hoy quisiera compartir la palabra de Dios, la preparación, con el título de la preparación de Dios. Si nos comparamos con el universo donde vivimos, somos seres muy débiles. Miremos el sistema solar a donde pertenecemos. En el sistema solar se giran Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno, etc. No solamente la Tierra, sino otros planetas también se giran. Alrededor del Sol. En el universo hay varios sistemas planetarios como el solar. Por todo este universo entero, nuestro Dios se alegra proponiéndolo en su mano. Este hombre que es insignificante comparándose con este universo, Dios a estos hombres, a usted y a mí, nos lo amó mucho y nos tomó como sus hijos y se alegra y se goza. Por eso, los padres, antes de nacer su hijo, preparan de antemano todo lo que es necesario para su hijo. Así, de esta manera, igual, Dios también preparó todas las cosas que necesita para el hombre. Hay un dicho, antes de los hijos, Dios preparó la luz, antes de la nariz, el aire, antes de las orejas, preparó la palabra de vida, antes de la boca, pan diario, antes de los pies, la tierra. No es necesario hasta decir amén, pero un dicho interesante era, Dios, siendo como nuestro Padre, es el que prepara todo para nosotros. Por eso Jesús dijo, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Dios de este pan de vida, pan diario, sabe todas nuestras necesidades en nuestra vida. Nosotros no somos pueblo del mundo, sino somos hijos de Dios, por eso no es necesario qué comer, de qué beber. Así lo dice la Biblia. Entonces, yo, ¿cómo soy? ¿Es un ser accidentario? Así lo podemos pensar. Podríamos pensar desde hace siglos. La Biblia, según la Biblia, fuimos predestinados desde hace siglos que no podemos contar. Dios nos formó. Dios nos predestinó. Entonces no lo podemos imaginar. En el tiempo que Dios determinó, nacimos. En el tiempo que Dios quiso, nos hizo ser hijos de Dios, y por la gracia de Jesucristo nos hizo que fuéramos salvos por la gracia de Dios, no por casualmente, como piedra que lo podemos pisar caminando por casualidad. No hemos sido hechos por casualidad, sino Dios desde hace siglos les conoció, les escogió. Me había determinado el tiempo en que usted nacería. Y cuando usted así, al tener en el día que tendría el día de salvación, nos hizo que tuviera
la condición de poder creer en Jesús, usted pudiera pensar que había una situación en la que yo podía creer en Jesús, pero eso todo fue así formado por Dios. Efesios 1 del 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso, delante de Dios, nunca, sin falta, sin equivocación, ustedes son considerados preciosos y fueron escogidos con la predestinación de Dios. Y también la relación entre Jesús y nosotros también fue predestinada, había sido predestinada. Según la Biblia, la relación que Dios preparó entre Jesús y nosotros es la sabiduría, es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. La sabiduría es el poder de resolver problemas y de desplegar el secreto. Lo más importante en este mundo es la sabiduría. No puede así obtener aprendiendo. Desde nacer se viene de Dios como regalo. El que tiene la sabiduría puede resolver problemas y puede resolver lo oculto, lo escondido. Es el gran poder. El punto más mejor del hombre, de los animales, es la sabiduría. Puede hacer el camino en una oscuridad. Es la sabiduría. Como el hombre recibió desde Dios la sabiduría como regalo a través de la cual podemos desarrollar eternamente. Salmos 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Entonces, creer en Jesús significa recibir, aceptar la sabiduría. Jesús tiene esta sabiduría. Con esta sabiduría infinita, Jesús entra en nosotros. Entonces nos es dada esta sabiduría de Jesús. Cuando nosotros no podemos tener buenas notas en la escuela, aunque no podemos tener un gran diploma en la universidad, mientras vivimos en este mundo, ¿quién puede hacer grandes cosas? El que tiene la sabiduría. El conocimiento aprende o lo obtiene aprendiendo, pero la sabiduría nos da el camino para vivir aprovechando del conocimiento que tenemos. Jesús tenía que sufrir por nosotros. La cruz es la sabiduría de Dios, es la sabiduría de poder salvar a la humanidad. Jesús, ¿cómo sufrió en lugar de nosotros? Nos perdonó nuestros pecados, nos vistió de justicia y de santidad y nos hace ser hijos de Dios. Romanos 3, del 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gran gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia significa gratuitamente recibir como regalo. Dios envió a Jesús como regalo.
Jesús gratuitamente así purgó nuestros pecados por su gracia. Nosotros tenemos la salvación, no es por nuestra obra, sino de don de Dios. No podemos gloriarnos. Por eso nuestra vida dentro de Jesús debe ser justificada y santificada por la gracia de Jesús. Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús nos dio a Jesús como regalo, y también ese regalo de sanidad. Jesús mismo, a través de la palabra, nos entra y se hace la operación, la intervención, la sanidad y la salud. La palabra es la medicina real. No es como una sanidad así mental, sino es la sanidad física. Creer en Jesús es como tomar la medicina así verdaderamente, por cuya herida fuimos sanados. En Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A través de la cruz, la sabiduría de Dios nos hace que vivamos como hijos de Dios. A través de la cruz podemos destruir la maldición. Adán y Eva, cuando ellos se rebelaron contra Dios, la tierra fue maldecida. Producirán espinas y cargas, y para comer tendrás que trabajar con sudor. La maldición es que no irse bien, no tener prosperidad en la agricultura, en el negocio, en la fábrica, siempre producen espinas. Entonces, eliminándolo, aunque no trabaje, hasta sudor, Dios nos permitió que podamos vivir. El hombre maldecido así lo colgaba en la madera para matar, y Jesús fue ahí para llevar toda la maldición nuestra. Entonces, para mirarse a sí mismo, que siempre se mire a través de la cruz. Aunque yo no sude, yo puedo sobrevivir. Y que se mire a sí mismo así y lo confiese. Entonces yo renovado lo puede reconocer. La bendición de Abraham a través de la cruz de Jesús también nos es
entregada. Te bendeciré y te bendeciré. Tú eres fuente de bendición. Así Dios le dijo a Abraham, ustedes sí son bienaventurados. Creer en Jesús no es creer en una religión, sino es una persona bienaventurada, bendecida. En 1 Corintios 2, del 9 al 10, antes ven cómo está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios por nosotros nos predestinó, aunque nos había predestinado, con los ojos, con las orejas físicas, no lo pueden entender, sino por el Espíritu de Dios. Y conquistó la muerte y el Seol y nos fue la victoria. Los que creen en Jesús, así después de morir, ¿a dónde van? Al paraíso. Hay un amo, el Señor de él, que hasta que venga segunda vez el Señor, que van a esperar en el paraíso. Y los que no creen en Jesús van a entrar en el Seol. Es la espera de como salón de espera del infierno. En el último del mundo, que ellos saldrán de este Seol y entrarán en el infierno, que así arde el fuego. Eso es la segunda muerte. Lázaro entró en el Seol y el mendigo entró en el paraíso. Entonces los que creen en Jesús no es necesario temer a la muerte, porque ustedes entrarán en un lugar así pacífico y bueno después de la muerte. Jesús murió, entró en el paraíso y fue bienvenido los que estaban antes. Así ellos dieron bienvenida a Jesús con aplausos, con así gritos. Y vendrá segunda vez y les llevará y hará la nueva tierra y nuevo cielo y llevarán en esta tierra. Así Jesús lo prometió. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor con los que estaban en el paraíso, con los que estaban así fueron antes que nosotros. Y ellos así serán transformados gloriosamente y nosotros lo miraremos así desde abajo. Yo también me transformo, yo soy nuevo hombre, yo tengo este cuerpo de así gloria y de resurrección. Y nosotros así recibiremos a Jesús todos juntos, entraremos en la nueva tierra, en el nuevo cielo y viviremos juntos así con Él eternamente. Entonces vale la pena creer, nos promete el futuro brillante. Entonces, a nosotros que tenemos esta esperanza, nos dice el Señor, el justo vivirá por la fe. Mientras vivimos en este mundo,
Dios nos dio el capital muy importante. Nosotros espiritualmente tenemos el capital, es la fe. Creyendo en Jesús y teniendo la palabra como regalo, si nosotros oramos, la fe produce, aunque sea grano de mostaza, y así crece más hasta tener más grande la fe. Aunque sea el tamaño de la fe, es grano de mostaza, por la palabra de Dios, el monte se quita y se echa al mar. Leyendo en esta palabra, y yo creo, Jesús en la cruz, así quitó los pecados y las transgresiones. Yo creo en ti, Jesús. Yo fui sanado por tu llaga. Sí, Jesús, fuiste crucificado y llevaste todas nuestras enfermedades. Entonces yo creo, yo debo creer. La maldición también fue quitada y la bendición de Abraham fue dada a mí. Entonces sí, voy a creer, creyendo en esta palabra. Esa palabra misma se convierte en el capital nuestro, en nuestra vida. Y con esta fe, si nosotros oramos, entonces Dios escucha. En 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros debemos creer en que nosotros vencimos al diablo. Porque la palabra nos dice, nosotros creemos en la palabra de Dios. La fe por el oír por la palabra de Dios. Si usted viene a la iglesia y a través del sermón escucha la palabra, leyendo la Biblia y escuchando la palabra, la voz de Dios, se produce la fe. Así puede. Entonces llega a creer en la palabra. Y ahora, confiando en esta palabra, Dios trabaja en medio de esta palabra, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra. Síganme, por favor, la palabra es viva. Está escrito en la Biblia. Entonces nos parece, no, pero la palabra contiene vida de Dios. Entonces, creyendo en la palabra a través de la cual Dios así se manifiesta la vida de Dios. ¿Qué beber? ¿Qué comer? Pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entregando los problemas de comer y de beber y vivir, oramos con una meta clara. Dios hace obras sorprendentes. Sí, todo el mundo siempre se preocupa qué comer, qué vivir, cómo vivir, qué beber. Pero Dios nos promete que todo nos va a resolver. Entonces, si confiamos en esa palabra, creemos en esta palabra, Dios nunca nos traiciona. Entonces, si no lo guarda, entonces nosotros moriremos todo como hambrientos y el reino de los cielos perecerá. Pero no es así. Dios nos prepara, Dios nos resuelve problemas. Y creyendo así en este Dios,
avanzar. Eso es la fe. Dios no tiene mentira. Confiando en Dios, entonces Dios realizará su fe. Un inglés tenía cumpleaños de 50 y dio gracias a Dios tomando la decisión de entregar 50 libras para un ministerio divino. Y en su corazón así surgió que entregar este dinero al orfanato de George Mueller. George Mueller así nunca pidió a nadie, no pidiendo a nadie, solo orando, él edificó un orfanato. Él tuvo como 50,000 respuestas de parte de Dios. Y otra parte, este inglés quería dar 10 libras. Entonces él envió 10 libras, 50 libras, antes de que su cumpleaños. Hoy, según el diario de George Mueller, todo se agotó, pero yo creo que Dios me va a suplir. Viendo el diario de George Mueller, él así quedó muy sorprendido, porque si no hubiera enviado estos 10 libras, es que estos niños habrían tenido así hambre. Dios le precipitó su corazón. Entonces la preparación de Dios no tiene ninguna falta. En un momento tan oportuno, así suple nuestras necesidades. Entonces, nosotros, no preocupándonos de nada, debemos orar con acción de gracias. Dios nos escucha y Dios nos responde. No es necesario ser santos, sino por gracia de Jesucristo nos responde con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos con todo nuestro ser. Dios nos responde. Si creemos, podemos tener milagros. Hace años también presidí una conferencia en Japón. Yo también me acuerdo de un testimonio. Una diaconisa llamada Kusanagi Takami, que tenía a su hijo de 7 años, que era alopecia, y los médicos dijeron que nunca le saldrían cabellos y él así entraría en la escuela primaria. Y estaba muy triste por su hijo, estaba muy desesperada, pero un día escuchó que se empezaría esa conferencia. Entonces ella creyó que si ella se encontrara conmigo,
que su hijo sería sanado. Entonces, antes de entrar en la conferencia, ella me corrió y agarró mi ropa. Yo pensé que ella era loca. Me dijo, pastor, así sálvanos. No soy una persona sin vergüenza, pero mi hijo aquí quedó como calvo y está a punto de entrar en la escuela. Entonces usted ore por mi hijo. Entonces yo le dije, esta alopecia así sea sanada, este enemigo fuera en el nombre de Jesús. Yo también desde mi vientre así se producía la fe desde mi vientre. Entonces yo le dije, sí, fue sanado. Y yo entré en la conferencia. Y yo al salir de la conferencia, ella quería correrme de nuevo. Entonces yo le dije, no es necesario que su hijo fue sanado. Y ella con mucha alegría y mucho gozo, así volvió a su casa. No fue sanado, sino los cabellos que quedaban, sí, desaparecieron. Pero le pareció que esa palabra fue sanado. No parecía como una palabra de hombre, sino de Dios. Entonces, ungiendo la cabeza de su hijo todos los días. Y después de 3 meses, misteriosamente, le salieron los cabellos. Y ella entonces aplaudieron mucho, se alegró mucho y ahora tiene muchos cabellos que tiene que cortar. Dios es mismo ayer, hoy y para siempre. Si nosotros una vez hemos creído en Dios, no debemos así quedar decepcionados por no tener la respuesta pronto. La promesa de Dios se hace en la cuarta dimensión, mirando hacia este, oeste, al sur y al norte. Si no tenemos a ninguno en que podemos confiar, debemos confiar en Dios. Aunque no tenemos en ningún lado la esperanza, tenemos la palabra que nos crea, que crea el mundo. Y esta Biblia es el tesoro que trae grandes milagros de Dios. Casi la mayoría no lo sabe, no lo conoce. Tenemos que acercarnos más y más siempre. Tenemos que estar más cerca de la Biblia. Si usted lo lee y lo memoriza, la gracia más grande de Dios vendrá. Y yo escuchando el coro la canción del coro me tocó mucho. Si no se separa el mar rojo, Dios nos hace que nosotros así pasemos sobre esta ola. Dios así, si no tenemos una opción, tiene otra opción Dios. Ustedes no son así criados casualmente, sino desde hace siglos. Usted fue predestinado para que usted fuera hijo de Dios. Hoy en día, Dios
Quiere que nosotros seamos su pueblo. Y ustedes, hasta que Dios les llame, debe vivir como hijos de Dios. No sudando mucho, sino a través de la palabra. Podemos vivir experimentando de los milagros que nos da el Dios. Si vemos el medio ambiente que nos rodea, existen el tridimensional y el cuatridimensional. El primero es el mundo material, donde pueden experimentar por los sentidos, y el posterior es donde se experimenta por el alma. Por eso la cárcel también existe en el preso del mundo material y el del alma. Si vemos la Biblia, Pablo y Silas estaban presos en la cárcel del mundo material tridimensional. Ellos estaban predicando el Evangelio en la ciudad de Filipos. Una mujer que tenía espíritu de adivinación les seguía gritando que les molestaba mucho. Ya no podían aguantarse. Por eso Pablo le echó de ella el espíritu de adivinación, por lo que ya no pudo adivinar, y sus amos que la tenían contratada no pudieron ganar más dinero, que se enfadaron mucho y prendieron a Pablo y Silas y le llevaron a los magistrados para denunciárselo. Y mandaron que rasgaran las ropas y azotaran con varas. Pablo y Silas fueron azotados mucho, que se llenaron de moretones y estaban todo lleno de sangre. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y así, sangrados, todos llenos de moretones, tenían que pasar la noche, ni pudiendo estar acostados, sino sentados y atados. Es el mejor momento que el diablo podía calumniar. ¿Dónde está vuestro Dios? Si existiera Dios, vosotros que anunciabais, vosotros que anunciaba el Evangelio, podéis ser prendidos, azotados y encarcelados. Con varias palabras calumniaría. Si fueran normales, ya habrían caído en la infamación del diablo y murmurado contra Dios. Pero ni se quejaron ni murmuraron Pablo y Silas, sino en unánime empezaron a cantar a Dios con gratitud. Cuántos estaban llenos del Espíritu Santo y alababan a Dios con gratitud, que otros presos que estaban en la cárcel también prestaron atención a sus cantos, como sacrificaban alabanzas. Pablo y Silas, se calentó el corazón de Dios y fue extendida la mano de salvación de Dios, que la cárcel entera se tembló por el terremoto y se abrieron todas las puertas y se soltaron todas las cadenas al instante. Entregando alabanzas y gratitud a Dios, llegaron a obtener libertad y emancipación. Hoy en día, no, Pablo y Silas estamos atados en las cadenas, pero muchos están encarcelados en la prisión espiritual de pecado, suciedad, pobreza, muerte. Hermanos, mientras vivimos, sufrimos en muchos casos por esas diversas cadenas de tribulación. Entonces, ¿con qué manera podemos enfrentarnos nosotros, los cristianos, a esta medianoche de la vida cuando estemos sufrientes, tristes y desesperantes? Primero, la manera para superar la tribulación es arrepentirnos. Cuando estamos azotados por la vara llamada la tribulación, llegamos a pensar en qué me he equivocado y nos arrepentimos. En Salmos 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Antes de ser afligido,
oía la palabra de Dios por un oído nomás y se salía por otro, pero al estar en la tribulación toman la nueva decisión de voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Pero lo que debemos pensar es que no solamente hay tribulación, sino también Dios, quien nos redime de la tribulación, está siempre con nosotros. En Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si de verdad somos los contritos de espíritu y confesamos nuestros pecados, Dios nos tiene misericordia y nos salva. Oseas 6:1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Así dice la Biblia. Leyendo esa palabra me hace recordar de mi niñez. Si les revelaba a mis padres, mi madre o mi padre me daba golpes en las pantorrillas, y me sangraba, me vendaba echando medicamentos. Me acuerdo de ese momento, yo pensaba así, ¿qué quería pegarme y ahora me echa el medicamento? ¿Con qué pensamiento lo hacen? En ese momento, como no entendía bien del corazón de los padres, por eso yo lo he dicho, pero hacían con mucho amor que yo creciera un camino recto, por lo que cuando estén afligidos no queden frustrados, sino arrepiéntanse y acérquense a Dios. Segundo, para superar la tribulación se debe alabar a Dios en gratitud. En Hechos 16 del 25 al 26, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si alabamos a Dios en gratitud, el Espíritu Santo obra para el terremoto espiritual. Se abren la puerta de las prisiones del diablo y son rotas las cadenas del diablo y nos dará a mí y a ustedes libertad y emancipación. Hoy en día se destruyen el hogar y la sociedad por quejas y murmuraciones, no por grandes problemas. Sino se empiezan por pequeñas quejas y murmuraciones que pueden haber, las cuales si se repiten muchas veces, como un dique grande se destruye por un agujero pequeño, se destruye nuestra vida. 작은 여우가 와서 포도나무 뿌리를 갉아먹어 포도원을 망치는데 La viña no es destruida por un zorro grande, sino uno pequeño desgastando la raíz poco a poco. Este zorro pequeño son quejas y murmuraciones. Por lo que si tenemos rencor y quejamos y murmuramos, el diablo danza detrás de nosotros, pero rechazando estas quejas y murmuraciones y avanzamos en adelante alabando a Dios en gratitud, el campo del diablo se derrumbará. En Números 19, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Dice que debemos tocar las trompetas cuando salimos a luchar contra los enemigos. Entonces se alegrará Dios y el reino de los cielos te temblará, se sacudirá y el campo del diablo se destruirá inmediatamente. La gratitud y la alabanza están relacionadas con la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Si ponemos la escalera de gratitud y alabanza hacia el cielo, Dios nos descenderá la salvación a través de esa escalera, por lo que el que da alabanzas y gratitud en muchos casos experimenta mucho del gran poder de salvación de Dios.
Cuando estemos en una gran dificultad o nos enfrentamos a una muralla de desesperanza, lo que podemos hacer es dar gracias y alabanzas. Dios, no sé por qué estoy en ese tipo de circunstancia, por qué me ha acercado esa tribulación, no sé, no entiendo, pero yo creo que todas las cosas ayudarán a bien por tu poder. Así nuestro corazón se hará más positivo y a través de eso se manifestará el poder de Dios. Dicen unos que no hay mucho por lo cual dar gracias, pero mirando hacia atrás y vemos nuestra vida del pasado, hay muchas cosas que dar gracias. Creyendo en Jesús, aun por las cosas que hemos sufrido, todo es el tema por el cual debemos dar gracias. Mirando hacia atrás en el pasado que sufría por la tuberculosis, por la cual doy gracias. En ese momento, cuando estaba atravesando por la valle de sombra de muerte físicamente, mentalmente, pero pensando en ese momento, mirando hacia atrás, como estuve enfermo, que llegué a ser salvo y pastor, y ahora estoy en medio de la gracia de Dios, que cuánto estoy agradecido, que es difícil describir mi gratitud. Una vez que empezamos a creer en Jesús, todas las dificultades y aflicciones del pasado se convierten en el tema de gratitud. Como hubo ese dolor que hoy en día ustedes han llegado a creer en Jesús y están en medio de la gracia y en medio de la circunstancia actual, debemos buscar por lo que debemos dar gracias del esposo, de la esposa, de los padres, de los hijos. Debemos buscar algo por el cual podamos dar gracias. Si intenta el hombre quejarse, puede encontrar cualquier cosa de la cual puede quejarse, pero en contraste, si busca algo por el cual pueda dar gracias, sobreabunda. Por lo que debemos tomar la decisión de buscar cosas por las cuales podamos dar gracias. Y el tercero, si estemos afligidos, debemos orar en Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando estén tristes, desesperados y frustrados por una gran dificultad, lo que debemos hacer es orar. Cuando se acerca la tribulación, lo debemos vencer con la oración, porque no se puede con otro. La oración hace que podamos vencer a la tribulación y nos trae la paz en el corazón. Cuando estén tristes, afligidos, oren continuamente. La noche está oscura porque está preparando la mañana. Porque no se dura para siempre la noche. Si está oscura, ¿no viene la mañana? Si se agrava el sufrimiento, es la evidencia de que la ayuda de Dios está cerca, por lo que cuanta más oscura la noche, deben orar más. Si busca a Dios y le busca, Dios se manifiesta a través de esa dolencia. En Salmos 91 del 14 al 15. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios es el que quiere librarnos. Por lo que si invocamos el nombre del Señor, estando con nosotros, y nos librará de las tinieblas. Como llevo por muchos años el ministerio, he oído testimonio de muchos entre nuestra congregación. No hay mucho que hablar, porque al comer comen solamente, no hay cosas que decir, solo así, todo está en paz y solamente hablamos. Pero teniendo muchas dificultades, tribulaciones, para la oración de madrugada, de la vigilia, va a la montaña de oración, que tiene muchas respuestas y no tiene tiempo para comer, sino dar testimonios.
En medio de la tribulación, Dios manifestó y experimentó la gloria de Dios, y todos sus miembros de la familia llegaron a creer en Jesús y no cesan de dar testimonios. Entonces la tribulación es el plato de poner la gracia, aunque llueva mucho. Si el plato, la tapa del plato está cerrada, no puede llenarlo. La vida es lo mismo. Si no está preparado el plato, aunque por mucho que así hubiera la bendición del cielo, no lo puede recibir. La tribulación es el plato de la gracia, de la bendición de Dios. A nosotros nos parece la tribulación es cosa muy mala, pero si teniéndolo nosotros oramos, por eso a través de esa oración se derrama la bendición de Dios. Pero si no nos sale la oración, ¿qué debemos hacer? Debemos confiar en el Espíritu Santo Consolador. Espíritu Santo hoy en día también está en este lugar. ¿Por qué? Para ayudarnos, ayudar a mí, a ustedes. Toda la dificultad de la dolencia, desesperanzas del corazón que nos acercan, no lo podemos vencer con nuestras propias fuerzas. Por eso Dios nos envió al Espíritu Santo en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está con nosotros y ayuda nuestra oración. Por el toque del Espíritu Santo, oramos con palabras de conocimiento y en lenguas. Y así podemos tener gran efecto en la oración. Por último, para superar la tribulación, debe confiar en la fe. Debemos confiar en la fe. Jesús vino a pregonar libertad y emancipación a los cautivos, a los presos. En Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por lo que el que cree en Jesús no debe estar preso en la cárcel de economía, enfermedad, quejas, rencores y odios, sino en cualquier circunstancia que se encuentre mirando la cruz de Jesús, debe avanzar en adelante por fe. En 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para tener ese tipo de fe, debemos esforzarnos para leer la palabra de Dios. Y luego, al Espíritu Santo debemos orar que se produzca ese tipo de fe por la palabra que ha leído. Entonces Dios dará la fe que vence al mundo. Hermano, cuando estén afligidos, no queden decepcionados ni desesperados, sino más bien arrepiéntanse, den gracias, oren y confíen en la fe. Lo que da Dios, no hay ninguno que no sea bueno. Si me da lo bueno, es bueno porque me lo da. Si el malo, le doy gracias a Dios sabiendo que Él lo convertirá en lo bueno. Y así de esta manera, si avanzan en adelante dando gracias en todo, la ayuda de Dios descenderá del cielo y nos soltará de las cadenas de enfermedad, pobreza, pecado, desesperanza y muerte, y nos dará libertad y emancipación. Aleluya.